¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Índice Económico. Soy Darío Celis y saludo como todos los miércoles a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Darío, muy buenas noches. Amigos, muy buenas noches. Acompáñenos. Le estaremos platicando el día de hoy sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto y por qué ese 0.0%. Comenzamos. El secretario de Hacienda anunció una resolución de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual establece la disminución de la comisión que cobran las AFORES para el manejo de los fondos de pensiones de ahorro. Las dos economías más importantes del país, la Ciudad de México y el Estado de México, suman alrededor de 600,000 personas desempleadas, cifra que equivale a 30% de la población desocupada a nivel nacional. El estancamiento económico que vive el país y una inflación que tiene una tendencia a la baja no justifican las tasas tan altas que tiene el Banco Central, por lo que se abre la oportunidad de un relajamiento monetario en el corto plazo. Así lo aseguró Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. ¿Qué sucedió y cuáles fueron aquellos factores que impidieron que México repuntara en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto? Vean lo que le preparamos. La economía mexicana se estancó en el segundo trimestre del año al no registrar variación, lo que significó un ajuste al dato preliminar dado a conocer hace 3 semanas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de que el Producto Interno Bruto había crecido 0,1%. De acuerdo con cifras ajustadas por estacionalidad, la economía nacional no registró variación en términos reales durante dicho periodo, un dato que contrarresta los temores sobre una recesión técnica, pero confirma una desaceleración de la economía. El pasado 31 de julio, el INEGI reveló la cifra preliminar en la que mostraba un avance de 0,1%, impulsado por un mejor desempeño del sector de servicios. A tasa interanual, el PIB cayó un 0,8% en cifras originales, su primera lectura negativa desde el cuarto trimestre de 2009 y también una baja más acentuada respecto al dato preliminar que indicaba una caída de 0,7%. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía ha estado muy activo, dando a conocer resultados del estado que guarda la economía. Quizás el más preponderante ha sido este último, en donde habló del PIB y del nulo crecimiento al segundo trimestre del año. Para platicar no solamente del PIB, sino de otros instrumentos que hablan del desempeño de la marcha de la economía, nos da mucho gusto recibir esta noche a Francisco Guillén. Él es director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Darío, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, María Elena. Pues me da mucho gusto compartir con ustedes los datos del INEGI. Recientemente dio a conocer el INEGI el crecimiento, o más bien no crecimiento del PIB, pero valdría la pena también abordar otros instrumentos que el INEGI está dando a conocer en los últimos días. Sí, mira, primero me gustaría platicarte un poco acerca de lo de la estimación oportuna del PIB. El tema, ya desde el 31 de julio sacamos un primer resultado, como recordarán, y se vería prácticamente un crecimiento que me gustaría dar tres décimas. En ese momento la estimación oportuna del PIB creció 0,053 y esta estimación oportuna tiene ciertas características. Representó la información dura el 75% y el 25% restante lo estuvimos manejando con métodos estadísticos y modelos econométricos. En esta ocasión, el dato que ya damos revisado a los 52, 53 días después de cerrado el trimestre, nos da 0,020. Como puedes darte cuenta, la revisión, si lo redondamos, originalmente era 0,1 y ahorita es 0. Las revisiones, históricamente, desde que tenemos estas dos mediciones, pues nos están dando datos o un ajuste de más o menos una décima. Eso es por un lado. Francisco, este resultado del 0, pues prácticamente no se creció. ¿Se debe a qué sectores? ¿Cómo estuvieron comportándose? ¿Cómo estamos viendo Pemex o el petróleo? ¿Qué sectores fueron los que más decayeron? Sí, y qué bueno que lo tocas, porque el Producto Interno Bruto, pues por lo general se piensa que es un solo dato, pero en realidad
trae consigo mediciones para diversos sectores. Estoy hablando de que prácticamente en sectores como puede ser el sector primario, pues traemos, voy a decir el dato primero semestral, un crecimiento del 3.5%, y en el semestre, en cifras estacionalizadas, y en el trimestre traemos una disminución del menos 3.6%. Como puedes darte cuenta, en la coyuntura podemos tener distintos comportamientos. Esta actividad, por lo general, es una actividad cíclica. Depende mucho de factores climáticos, depende también mucho en términos pues, de los ciclos agrícolas, de cómo se puedan estar manejando, entre otros aspectos. El otro es el sector secundario, donde tenemos ahí a la industria manufacturera, a la construcción, a la electricidad y, por supuesto, a la minería. Y en este contexto, el sector industrial en el segundo trimestre disminuyó 0.2% en cifras estacionalizadas. Y en el semestre disminuyó menos 1.8%. Es ahí donde estamos observando, pues, realmente un comportamiento negativo dentro de las actividades. Esos fueron los sectores que jalaron a la baja el crecimiento del PIB. Y pues yo diría que la parte industrial, sí. Ajá. Y después tenemos los servicios. En los servicios, bueno, pues tenemos ahí un crecimiento de 0.2% en el trimestre, en el segundo trimestre, respecto al primero. Y si comparamos el primer semestre de este año con el primer semestre del año anterior, pues obviamente estamos teniendo un crecimiento de 0.9. Hablando de servicio, también el INEGI dio a conocer hace unos días el crecimiento de la industria turística. Y ahí se habla también de de un estancamiento o de un retroceso más bien de la actividad, que es 100% servicios. Háblanos un poco también de ese reporte, de ese dato que salió. Sí, fíjate, el indicador trimestral de la actividad turística, y quiero señalarlo, estábamos hablando del primer trimestre, el 80% del Producto Interno Bruto turístico lo demandamos los mexicanos y el otro 20% el receptivo. Y en efecto, ojo, hay que tener mucho cuidado porque en la actividad turística, si bien hubo una disminución, pues lo que está resultando en esa disminución es lo siguiente. Recordemos que en el año 2018, la Semana Santa cayó en el primer trimestre, si no me falla la memoria. Y en esta ocasión cae en el segundo trimestre. Esto cambia los niveles. ¿Qué sectores tendrían que crecer pues, más del doble de lo que están ahorita? Porque, bueno, pues obviamente muchos están en un decrecimiento para verdaderamente ver esa reactivación de la economía. Mira, yo lo que te puedo mencionar es lo siguiente. Tenemos un conjunto de actividades en donde podemos observar ciertos elementos de comportamiento mixto. Hay actividades que traen crecimientos y otras que traen disminuciones en su comportamiento. El instituto no hacemos pronósticos, tratamos de dar el dato duro y lo que pretendemos es proporcionar las herramientas suficientes para que los analistas mismos, dependiendo del objetivo o meta que se quieran trazar, puedan visualizar un crecimiento A. Pero sí es claro que, por ejemplo, desde abril del 2014 traemos caídas en la extracción del crudo, por ejemplo, e incluso en parte de la industria petrolera. Otro sector que podemos estar observando ahí, que también ya trae disminuciones desde hace algún tiempo, pues está el sector de la construcción, por ejemplo, ¿no? Que son componentes propios del sector industrial. Por otro lado, hay dentro de la industria manufacturera también hay comportamientos mixtos. ¿Cuáles ves tú como sectores o subsectores que pudieran repuntar o que no han experimentado bajas hasta ahora? Por ejemplo, se me ocurre la industria automotriz, el sector agropecuario. ¿Cómo están? Sí, bueno, te decía al principio que el sector agropecuario muchas veces se comporta con relación a los ciclos. Lo que hemos estado observando
es que particularmente los alimentos y bebidas han venido creciendo, aunque paulatinamente su crecimiento ha sido, digamos, menor. Y el crecimiento que pueda haber en otro tipo de sectores, por ejemplo, en los servicios, el comercio, al menudeo, no al mayoreo, el menudeo ha tenido crecimientos, pues sí, digamos, relativamente moderados, pero al fin y al cabo crecimientos, que son los que en este momento pueden estar generando, digamos, posibilidades de un motor alterno a otro tipo de actividades. Hay un contexto general de, y repito, de actividades que en algún momento dado sí traen crecimientos positivos, que son los que están en este momento, digamos, sosteniendo el comportamiento que tenemos dentro del Producto Interno Bruto total. Al interior del INEGI, ¿van a tomar algún otro elemento que pudiese ayudarles o que hoy día esté interviniendo en este desarrollo de la economía? Y me refiero a lo mejor, no sé, algún elemento interno o externo. Mira, qué bueno que lo tocas. Te voy a hablar de un aspecto principalmente de orden metodológico. Nosotros, para desarrollar el Producto Interno Bruto, lo que hacemos es retomar, Marilena, los lineamientos de orden internacional que nos llevan a conceptos claros y a metodologías que son las mejores prácticas que pueden estarse desarrollando en materia de mediciones del Producto Interno Bruto o de las cuentas nacionales en general. Por tanto, el pensar en que se van a modificar algunas cosas sobre las metodologías no es así, porque lo que sucede es que pues siempre cuando hacemos este tipo de mediciones, un elemento fundamental es que el resto del mundo, el resto de los países, hablemos el mismo lenguaje, incluso para patrones de comparabilidad internacional. Pues Francisco Guillén, director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI, un gusto que nos hayas acompañado esta noche. Gracias. Darío, buenas noches. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Buenas noches. Lamentable todo este descenso que hemos tenido en varios sectores, Darío, y todavía, bueno, pues obviamente la expectativa ahora es el plan nacional, el presupuesto. ¿Qué se esperaría, no? Difícil que se pueda cumplir la meta de crecimiento de 2% fijada por la Cuarta Transformación, pero bueno. Así es. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, Darío Celis. Muy buenas noches. Buenas noches, Marlene Vega.